Bueno, compañeros, vamos a continuar analizando y realizando problemas con nuestra tabla de datos. Resulta que tenemos un problema donde nos dicen, tenemos el siguiente conjunto de datos, es un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Augustiniana que quieren realizar un estudio sobre la población sobre 40 colegios para un proyecto, para algo. Entonces, en esa tenemos la variable calendario, qué calendario corresponde a cada colegio, el número de alumnos matriculados y se tiene también la referencia de cuántas niñas y cuántos niños matriculados están en dicha institución. Pero lo único que voy a hacer es lo siguiente. Lo primero, vamos a completar esa tabla de frecuencias. Ya nos están dando el ancho, ya nos están dando algunos datos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es completar la tabla eh, de datos agrupados. Entonces lo único que vamos a hacer es llenar datos. Entonces en ese caso, por ejemplo, si nosotros encontramos acá la mitad, el ancho del intervalo nos da 300, su mitad viene siendo 150. Aquí la mitad vendría siendo 300 más 600 nos da 900, toda la mitad da 450. Nótese que aquí sería 900 más 1200, entonces nos daría un total de 2100, la mitad sería 1050. Entonces ya tenemos nosotros ahí una referencia de cómo ir trabajando. Bueno, vamos a llenar la frecuencia absoluta. Nótese que a pesar que no tengo o estoy contabilizando los datos sobre la tabla, puedo ir sacando conclusiones. Por ejemplo, la frecuencia acumulada en el primer lado es 15, en el siguiente da 27, o sea que tengo aquí acumulado 27 datos. Si tengo al principio 15, pues quiere decir que aquí debo tener 12 datos para que la suma me dé 27. Aquí si acumulo 4, pues ya tendríamos 31 datos. Ahora aquí hay acumulados 38, pues quiere decir que aquí debe haber 7 datos para acumular 38. Y por último, pues en la última fila tenemos 2 datos, quiere decir que acumuladamente tenemos 40. Vamos a completar ahora los intervalos. Nótese que el ancho del intervalo en cada uno es de 300, entonces quiere decir que aquí seguiremos en 600 hasta 900 y de aquí vamos a tener de 1200 hasta 1500. Con eso ya podríamos terminar nuestra marca o clase. En este caso aquí sería sencillamente 750, que sería la mitad del intervalo. 600 más 900 nos da 750. Y aquí 1200 más 1500 nos daría 2700. Entonces tendríamos aquí la mitad, que sería 1350. Ya para terminar en esta partecita, vamos a calcular la frecuencia relativa. Recordemos que en este caso va a ser 12 dividido entre 40, que nos da un valor del 0,03, 0,3, perdón. El siguiente, que va a ser 4 dividido entre 40, que eso da efectivamente 0,1. En el siguiente, que va a ser 7 dividido entre 40, eso nos da 0,175. Y al final 2 dividido entre 40, que eso nos da 0,05. Ahora con la frecuencia relativa acumulada, pues sencillamente vamos a sumar acá. Tenemos 0,375, si le sumamos 0,3, eso nos da 0,675. Si le sumamos 1, eso nos da 0,775. Si le sumamos 0,775, eso nos da exactamente 0,95 y sumándole ya este valor nos daría 1. Entonces ya tendríamos nosotros nuestra tabla de frecuencias acumuladas completicas. Ahora nos realizan unas preguntas sobre ellas. Entonces la primera, ¿cuál es el número mayor de matriculados? Entonces para esa pregunta lo que debemos calcular es la moda. Entonces lo primero que tenemos que establecer es dónde está el rango o el intervalo modal. Entonces nótese que donde no hay más frecuencia absoluta es en el primer intervalo. Entonces recordemos que va a ser el límite inferior de ese intervalo más la cantidad de datos dividido entre 2 menos la frecuencia absoluta en el intervalo anterior sobre la frecuencia absoluta en ese intervalo por el ancho del intervalo. Es decir, el límite inferior en ese intervalo va a ser 0 más la mitad de los datos, es decir, 40 dividido entre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada. Como es el primer intervalo, el intervalo anterior pues no hay ningún ratico, vamos a colocar que hay 0, sobre su frecuencia absoluta, que nos da 15
por el ancho del intervalo, que es 300. Entonces esa cuenta a la final nos quedaría 20 quinceavos por 300, que al final nos da 20 quinceavos por 300. Yo lo estoy haciendo aquí en una calculadora que tengo a la mano. Y nos dice que nos da 400. Es decir, que el mayor cantidad o la moda que se repite de niñas matriculadas en colegios de 400. Si queremos saber el promedio de estudiantes matriculados, recordemos que la suma es igual a 1 de cada tico por la frecuencia dividido entre 40, es decir, 15 por 15, que es el primero que nosotros tenemos de ese caso, más 12 por 27, que es el segundo intervalo, más 4 por 31. Perdón, estoy tomando los datos de donde no es x sub i por la frecuencia, es decir, en este caso 150 por 15 más el siguiente intervalo 450 por 12 más 750 por 4 más 1050 por 7 más 1350 por 2, y todo lo divido entre 40. Entonces, pues haciendo la cuentica rápidamente, tenemos 150 por 15 más 450 por 12 más 750 por 4 más 1050 por 7 más 1350 por 2, nos da un total de 20.700 dividido entre 40, y esa división o cociente nos da 517,5. Es decir, que aproximadamente por cada colegio hay matriculadas 517 niñas. Eso es lo que nosotros sabemos según los datos que nos tenemos de nuestra tabla. Ya para terminar, vamos a mirar la desviación estándar. Entonces, para la desviación estándar, recordemos que viene siendo la suma de cada dato, x sub i menos su media al cuadrado dividido entre el total. Entonces, noten que a la final pues va a ser una cuenta muy sencilla. El primer dato x sub i que nosotros tenemos es 150, lo vamos a hacer 15 veces. Entonces, 15 veces 150 menos 517.5 al cuadrado más el siguiente, que es 450 por 12, o sea, 12 veces vamos a hacer esa diferencia de valores, más el siguiente, que viene siendo 750 por 4 veces, menos 517.5 al cuadrado, más 1057 veces, 1050 menos 517,5 al cuadrado, más 2 veces 1350 menos 517.5 al cuadrado, y todo esto lo vamos a dividir entre el número total de datos, que viene siendo 40. Entonces, cuando calculemos eso, nos va a decir, oye, ¿qué tan dispersos son los datos? ¿Respecto a quién? Respecto al valor de la media y la distribución que van teniendo nuestros datos. Entonces, vamos a realizar la cuenta rápidamente. 15 por... yo intento realizarlo al mismo tiempo que lo haría con los estudiantes, para que vean que las cuentas no son difíciles. Y que pues vean que efectivamente eso se puede hacer fácilmente en una hora de clase, dependiendo a la cantidad del ejercicio que nosotros tengamos. Bueno, al cuadrado más, voy en 450, vamos con 4 veces por 750 menos 517.5 al cuadrado, más 7 veces por 1050 menos 517.5 al cuadrado. Matemáticamente hablando de esto, la interpretación que nosotros podemos seguir dándole es que sencillamente nosotros estamos
calculando esas distancias cuadráticas de cada valor x u y menos su media, es decir, distancias cuadráticas para que esas distancias no sean de carácter negativo. Entonces, a la final nos está dando una diferencia o una desviación estándar de 141.787,15. Esa sería la varianza. Si quisiéramos mirar la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, o sea, 141.787.15, podemos observar lo siguiente. Si yo calculo ese valor, nos da 376. Nótese que, punto 54, nótese que al final, si yo miro respecto a la moda y respecto a nuestro conjunto de datos, si yo cojo una vez, le sumo esto, dan 800 sobre la media que está a este lado, y dos veces ese valor que sería 517 más aproximadamente 600, casi 700, a 1200, casi 1300, los datos se encontrarían más o menos, permítame realizar una línea, sobre, aquí estaría más o menos x barrita más 2s, o sea, estaría en este intervalo. Nótese que no va a haber algunos datos dispersos y eso se van a ver por qué. Porque hay más datos, hay muy poquitos datos en realidad. Vemos que hay solamente dos daticos que están sobre este intervalo, es decir, pocos colegios que tienen una gran cantidad de niñas inscritas. La mayoría de los colegios notamos que se encuentran sobre los primeros valores, es decir, entre 300, 600, 900 estudiantes o niñas matriculadas en los colegios. Entonces llega a haber alguna dispersión y por eso la varianza es tan alta sobre los datos que se encuentran sobre los colegios que tienen más de 1200 alumnas inscritas dentro de su colegio. Con eso terminamos nuestro problema. Quedamos atentos a cualquier otro inquietud que ustedes tengan.